espacio en el que pues yo platicaré un rato con ustedes acerca de un tema relacionado con el ciclo de conferencias primavera-verano organizado por el Colegio Vizcaínas, y aprovecho también para agradecer a la doctora Ana Rita Valero su amable invitación para estar aquí en este evento y en esta presentación el día de hoy. Mi nombre es Raúl Valadez Azúa, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y el tema que vamos a platicar, que van a ver ustedes, es sobre alimentación y recursos animales del México antiguo, un tema interesante desde la perspectiva de que pues tenemos mucho que hablar respecto de cuestiones alimentarias, pero también hay muchas cosas que no conocemos bien, y sobre todo que la perspectiva ha ido cambiando al paso de los años. Sin duda, una imagen como la que ustedes están viendo con la carne, las tortillas, pues son pues escenas cotidianas para el mexicano. Yo diría que son parte fundamental de lo que es su esquema de alimentación, sobre todo alimentación muy tradicional. Sin embargo, pues existen aquí la conjunción de dos aspectos. Por un lado, el maíz que se encuentra en las tortillas, que representa una parte prehispánica, y la carne de cerdo, carne de res, que representa una parte europea. Eso significa que en realidad ya este tipo de platillos, de tradiciones alimentarias, pues representan la mezcla de dos tradiciones, de dos conceptos que pues han estado con nosotros desde hace ya pues más de 400 años. Esto pues no pasó desapercibido por investigadores que desde el siglo XX trataron de conocer mejor lo que eran las culturas prehispánicas, cómo habían vivido, cómo se alimentaban sobre todo, y ese fue un tema que despertó pues muchísimo interés, porque sabiendo que los animales como los borregos, como las vacas, eran de origen europeo, pues entonces surgía de inmediato la pregunta: ¿cuál era la carne que se consumía? Las plantas no eran problema, puesto que el maíz era originaria del México prehispánico, y su arraigo a las culturas era de tal magnitud que pues no había forma de dudar que había sido un alimento formado, utilizado desde muchos siglos atrás por todos los pueblos de esta región. Sin embargo, pues la parte que correspondía a los animales, como que eso no estaba muy claro. Por lo menos para la mentalidad europea no era algo que se entendiera fácilmente. Si solamente se trataba del consumo de plantas, siempre había la duda de si se trataba de una alimentación sana. Por otro lado, se sabía que las culturas que habían vivido aquí en México se alimentaban de carne de guajolote, también tenían al perro como fuente de proteína, y además había una multitud de organismos pequeños que se aprovechaban para el alimento. Pero esto pues era algo que pues como que los europeos no lo entendían, porque pensaban que sin duda se trataba de una alimentación incompleta. Eso pues llevó desde inicios del siglo XX, cuando empezaron estas investigaciones, al planteamiento de que posiblemente la gente de tiempos prehispánicos siempre había sufrido de enfermedades por trastornos alimentarios, por no poder tener una dieta adecuada. Pero bueno, no olvidemos que estamos hablando de la percepción que tenían los europeos con respecto a lo que era el alimento, todos los esquemas alimentarios de este país, de esta región del mundo. Así podemos ver comentarios como los que aquí se presentan, realizados por un investigador mexicano, que los presenta en una investigación, en un artículo en una revista, Anales del Instituto de Biología. Como pueden ver ustedes, los comentarios se hace mucho énfasis en que seguramente el alimentarse de insectos o de pequeños animales pues era completamente insuficiente, completamente inadecuado, que seguramente solo traía como consecuencia enfermedades.
Esa era la percepción, una típica percepción, diría yo, de lo que era el pensamiento pues en los académicos mexicanos que estaban fuertemente influidos por el pensamiento europeo. Posteriormente, al paso del siglo XX, conforme las investigaciones arqueológicas avanzaron, pues sí, se vio que desde el punto de vista arqueológico las circunstancias de que encontraban sobre cuestiones de alimentación no eran tan diferentes, es decir, encontraban muchas fuentes de alimento de origen vegetal, lo animal estaba presente, pero no había ganado doméstico nuevamente, y como no había en tiempos prehispánicos vacas, cabras, borregos, entonces la opinión de todos ellos es que simple y sencillamente en los tiempos prehispánicos la gente difícilmente había llegado a probar alguna vez un trozo de carne, tal como aparece aquí en este comentario de un investigador norteamericano que realizó investigaciones muy extensas en el Valle de Teotihuacán en los 70s. Sin embargo, si ya lo vemos bajo otra perspectiva, no en función de lo que uno cree que puede estar ocurriendo, que pudo haber ocurrido en esos tiempos, sino a partir de lo que uno encuentra en estos sitios arqueológicos respecto de huesos de animales que fueron usados como alimento, que los huesos muestran que fueron utilizados como parte del alimento, pues se encuentra uno con otras cosas muy diferentes. En primer lugar, que tenemos una enorme cantidad de restos de animales muy diversos que están siempre presentes en estos espacios donde quedan o quedaban los residuos alimentarios, basureros, en rellenos, fosas en donde se dejaban restos de comidas rituales, ofrendas para los difuntos, pero ofrendas alimentarias. Vemos que en realidad animales había de sobra y por lo tanto, pues más bien vale partir de ese tipo de ideas. Había animales como los guajolotes, que eran sin duda una fuente de carne muy importante, obviamente no considerada por los españoles, porque se decía que pues eran aves, no eran animales demasiado grandes, ¿cómo a través de ellos se iba a poder alimentar la gente? Sin embargo, pues la información que existe nos dice que era un animal presente en muchísimos lugares de México y que todo el mundo lo utilizaba como fuente de carne. Por otro lado, si hablamos ya de otro tipo de organismos, pues tenemos aquellos que se obtenían a través de la cacería, como muchas aves lacustres que llegaban al territorio mexicano por millones durante la época de invierno, o también otros animales como podían ser venados, armadillos, conejos, una enorme cantidad de animales que eran cazados o también recolectados, como podían ser los saltamontes, que aún en la actualidad son una interesante tradición culinaria mexicana. Entonces, pues lo que vemos es que en realidad había una gran cantidad de recursos animales que se aprovechaban de manera continua, quizá algunos en una parte del año y otros en otra parte, pero siempre habría fuentes de carne, fuentes de proteína animal disponibles. Un aspecto muy importante dentro de todo este esquema es que aunque pues se piensa que al hablar de fauna silvestre pues estamos necesariamente haciendo referencia a animales que vivirían en el monte, más bien pues lo que debemos de pensar es en organismos que estaban ligados a las milpas, el cual era un agroecosistema sumamente importante de tiempos prehispánicos. ¿Por qué razón hago referencia a este aspecto? Porque la milpa misma era un lugar donde llegaba una gran cantidad de animales para aprovechar los beneficios de ella, no solo en cuanto al maíz, sino cadenas alimentarias completas que se hacían al interior, hierbas que crecían en el maizal, insectos que se alimentaban de estas hierbas, serpientes o pequeños carnívoros que se alimentaban de estos pequeños animales y posteriormente venados, animales más grandes, perdices,
y también coyotes, felinos que llegaban ahí a buscar sus presas. Entonces, en realidad, las milpas eran una enorme fuente de alimento disponible, no solo de vegetales, sino también de una gran cantidad de animales que estaban ahí presentes, listos para que el hombre los aprovechara, con la única diferencia de que no había corrales de por medio, sino más bien el espacio mismo del maizal. En estos mismos lugares, pues se criaban los perros, los guajolotes, también muy cerca de las milpas se tenían las abejas, los panales. Entonces, en realidad estamos hablando de una cantidad de recursos animales muy grande. En el caso de esta imagen que vemos a la izquierda, el venado, los venados más abundantes de México, el venado cola blanca, es un animal tan adaptable al ámbito humano que el maizal, la milpa, era prácticamente, digámoslo así, su segunda casa. Todo eso llevaba a que esta gran diversidad de organismos y esta importante fuente de proteínas estuviera ahí disponibles todo el tiempo. Si vemos estos tres grupos de organismos domésticos, pues vemos que no solamente hablamos de la carne, o en el caso de la abeja la miel, sino también de huesos, pieles, en el caso de guajolotes, huevos, plumas, en fin, una enorme cantidad de recursos que se obtenían de todos estos animales, además de la propia carne o el alimento, lo cual nos deja ver que esa idea de que por tratarse de animales chicos o animales que no eran normales como fuente de alimento en Europa, pues es algo que nada tiene que ver con la forma como se percibía y se manejaba el recurso animal aquí en el México antiguo. Respecto del perro, pues sabemos que llegó hace más de 10.000 años, cerca de 15.000 años al continente, y sin duda, pues aquí en el México antiguo alcanzó una enorme relevancia, puesto que prácticamente no existe actividad humana en donde el perro no estuviera presente. Se sabe que su carne era consumida, pero siempre dentro de un esquema bastante cuidadoso en cuanto a las normas religiosas. No era un animal que se consumiera de diario, más bien se consumía cuando las circunstancias religiosas así lo acreditaban. Sabemos que la crianza de perros fue una actividad muy importante, o sea que el recurso del perro como fuente de alimento estaba disponible, eso no era ningún problema, pero sí se manejaba su consumo de una manera muy especial. Por ejemplo, en tiempos mexicas, en tiempos ya de la Ciudad de México, Tenochtitlan, se habla de dos fiestas que se realizaban, una de ellas la Xochimaco, del 22 de julio al 9 de agosto, donde Fray Bernardino de Sahagún comenta que parte de los ritos que se realizaban durante la fiesta era que se hicieran grandes guisos para compartir con el pueblo, y en este caso se utilizaban guajolotes y perros para utilizarlos en los guisos de diversas formas, y así se repartían a la gente. Otra fiesta era Panquetzalistli en noviembre, final de noviembre y principio de diciembre, donde también se consumían platillos en un esquema parecido, utilizando la carne de los perros, carne de guajolote. Ahora, en el caso de otros lugares, como por ejemplo en Yucatán, en zona maya, también tenemos fiestas que se realizaban a mediados de año, lo que era para ellos el Año Nuevo, y ahí se hacían rituales diversos en donde los perros eran utilizados también como parte de los ritos y utilizados también como alimento dentro de una atmósfera ritual. Ahora, ¿por qué razón se habla de julio y de noviembre? ¿Qué tienen de especial estos meses? Pues la respuesta la tenemos en lo que se refiere al régimen de lluvias y el ciclo del maíz, ya que ambos aspectos están relacionados, íntimamente relacionados con este momento. En el caso del ciclo de lluvias, por ejemplo, desde abril, mayo, empieza a darse el ciclo de lluvias, aquí lo tenemos mostrado en el espacio azul.
En el caso del mes de julio, agosto es cuando alcanzan el máximo y posteriormente van disminuyendo hasta llegar ya a lo que es noviembre, diciembre, donde prácticamente desaparecen o de hecho desaparecen. En este caso también tenemos el ciclo de lo que es el maíz, de lo que era el maíz, del momento de trabajo de siembra que se daba entre marzo, abril, posteriormente ya se dejaba que la milpa creciera y era más bien a partir de noviembre cuando se llevaba a cabo la cosecha. Eso significa que nuevamente tenemos estos meses de junio, julio, noviembre, diciembre, como meses muy relevantes dentro de este ciclo. Ahora, ¿qué ocurre con el perro? Pues resulta que el perro tiene su momento de celo 2 veces al año. El primero es entre febrero y marzo, justo cuando empieza el trabajo de la tierra, o bien entre septiembre y octubre, el segundo periodo reproductivo del perro. Los momentos en que tienen ya las camadas de perritos vienen entre mayo y junio, o bien vienen entre diciembre y enero. Eso quiere decir que hay un sobrelapamiento entre lo que significa, por un lado, terminar el periodo de siembra y por otro lado, lo que significa el trabajo de cosecha. Y por lo mismo, pues sería en julio, cuando son las primeras fiestas, Tlazochimaco, y en diciembre, noviembre, diciembre, la segunda fiesta, Panquetzalistli, donde estarían las camadas de perros disponibles, de perritos que están ya siendo destetados y que quedan ahí como un recurso disponible, un recurso animal disponible. Esto, pues para estas personas tenía un enorme valor simbólico porque para ellos eso era un regalo de los dioses. El tener esta fuente de carne en el momento no era casualidad, era designio divino y por eso ellos se veían en la necesidad de aprovecharlo, puesto que ellos no iban a desdeñar algo que los dioses les estaban dando. Pero eso inteligentemente también les sirvió para que las poblaciones de perros se mantuvieran bajo control y en vez de que quedaran vivos, pero como perros vagabundos, dispersos por todas partes, pues simplemente quedaban dentro de las casas aquellos perros que iban a tener un uso en algún momento y si se trataban de camadas demasiado grandes, pues los que no iban a tener uso, pues simple y sencillamente se aprovechaban en el momento. Algo que nos puede parecer ahorita un poco raro, pero creo que a ellos se les hubiera hecho más raro ver toda esa gama de perros callejeros de la actualidad, sin dueños, sin rumbo, simplemente viviendo ahí de manera completamente errática. En cuanto al guajolote, el guajolote pues ya lleva varios miles de años como animal doméstico y pues siempre fue una fuente de carne permanente. Los registros arqueológicos nos hablan de su uso de manera continua, también de lugares, espacios como el centro de México o la zona oaxaqueña donde se alcanzó un enorme programa de lo que era su crianza, un enorme éxito en cuanto a lo que era la crianza de estos animales, de modo que había hasta especialistas en lo que era el trabajo de crianza de los guajolotes. Es en el centro de México donde tenemos las más antiguas evidencias de su crianza. Esto lo tenemos en el cuadro con la letra A. Posteriormente, al paso de los años, se fue dispersando ya el guajolote doméstico en diversas partes del centro de México, en la parte noroeste, hasta que ya para hace unos 1000 años abordaba gran parte del territorio mesoamericano y pues la zona maya, la parte de la península de Yucatán, fue la última en la cual ya los guajolotes domésticos se pudieron arraigar como parte de la fauna doméstica y como recurso animal en buena medida porque pues los ambientes de la zona maya, clima cálido tropical, no eran los mejores para los guajolotes, los cuales eran aves, siempre han sido aves más adaptadas al clima templado. Ahora, ejemplos acerca de su uso, afortunadamente tenemos muchos. Quizá el más interesante es el palacio en el Nezahualcóyotl,
que se trabajó en los 90 en la ciudad de Texcoco, y ahí se encontró una gran cantidad de huesos de guajolotes que permitieron incluso ver cómo es que los animales se preparaban y cómo es que iban de una parte a otra de este palacio para servir como alimento en primer lugar a los gobernantes, después a los habitantes del lugar. Y pues además en el caso de otras fuentes de información como la obra de Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, pues hacen referencia a que era una comida habitual para los reyes mexicas, prácticamente era un alimento de consumo cotidiano. Respecto de las abejas, pues la apicultura fue una actividad enormemente aprovechada en tiempos prehispánicos, sobre todo en la zona maya. Estos grupos fueron excelentes apicultores, conocían perfectamente todo lo que era el trabajo de la miel y en buena medida toda la tradición de apicultura que en la actualidad tenemos, pues provino desde esos tiempos con este tipo de aprovechamiento del recurso. Ahora, mencionaba acerca de que el consumo de la carne no era una actividad normal, cotidiana, más bien tenía que hacerse con cierto respeto, con cierto simbolismo. La razón de ello es que se pensaba que todos los animales y humanos tenían una fuerza, digámoslo así, como una alma, la que se le llamaba tonali, y que este tonali pues estaba ligado al destino de las personas, era una parte fundamental dentro de su esencia, pero como cada animal, cada tipo de animal o persona tenía su tonali, si se consumía carne, no solamente consumía uno la proteína, la materia como tal, sino también la esencia del animal. Por lo mismo, se buscaba que al momento en que se consumía carne, pues esta carne estuviera acorde con la persona que lo iba a consumir o con las fechas, los momentos en que se iba a llevar a cabo el evento. Entonces, viéndolo así, en el caso del perro, por ejemplo, pues se consumía cuando las circunstancias simbólicas eran propicias para que los tonalis de las personas con los del perro se unieran y de esa manera espiritualmente llevaran a una acción de beneplácito para los dioses, digámoslo así, una especie de comunión que se hacía consumiendo la carne del perro, pero justo para llevar a cabo esta forma de unión simbólica entre lo que era la carne de uno con el consumo por parte de las personas. Entonces, como pueden ustedes ver, no se trataba de una acción normal, habitual, sino que siempre se tenía que hacer con cierto respeto, y es posible que en la actualidad todavía existan algunas tradiciones semejantes, por ejemplo, todo lo que significan los días de vigilia y demás, en los cuales la gente pues respeta el consumo de ciertos alimentos y el evitar otros por sus ideas religiosas. Ahora, ejemplos, pues tenemos un sitio, el lugar Sultepec Tecuaque, que se encuentra entre el Estado de México y Tlaxcala. Ahí fue estudiado desde los 90 el sitio, y pues lo que se encontró en el último momento de ocupación antes de que ya los españoles se hicieran cargo del sitio, pues vemos esta enorme cantidad de animales que aparecieron, pero todos ellos animales ligados a fiestas, ligados a eventos religiosos. Entonces pueden ver ustedes que la cantidad de carne que se dispuso a lo largo de un año era bastante, y por lo tanto difícilmente podríamos pensar que la gente de tiempos prehispánicos estaba famélica en el sentido de que no tuviera carne que consumir. Entonces, con ello, pues podemos estar seguros de que realmente estas comunidades, estos pueblos disponían de carne suficiente para poder tener una dieta sana y poder mantener un esquema saludable, nutrimental, ¿no? Otros estudios que también se han hecho al respecto es estudiar el hueso de los humanos, donde se busca el obtener datos acerca de dos elementos, el estroncio, el zinc, que pues se conservan en el hueso de manera inercial
pero que ambos se obtienen a través de lo que es toda la cadena alimentaria y por lo tanto la cantidad que encuentre uno nos habla acerca de qué tanta carne comía la persona en cuestión. Aquí vemos que en el caso del estroncio, entre mayor sea la cantidad, más ligada está la alimentación al herbívoro, y en el caso del zinc es a la inversa, entre mayor cantidad de zinc, mayor cantidad de carne. Pues un ensayo que se hizo hace algunos años fue el ver en Teotihuacán qué había sobre patrones alimentarios, estudiando estos elementos y comparándolo con animales de la zona que tenían diferentes hábitos, desde los que eran herbívoros, otros omnívoros o también carnívoros. Se hizo en este estudio también pues el trabajo con restos humanos, teotihuacanos o post-teotihuacanos. Lo que se obtuvo como resultado, aquí lo pueden ver, los animales como conejos o tlacuaches están en la parte de abajo, mientras que arriba se mueven animales con hábitos más carnívoros. Lo interesante es que los humanos que pertenecen a tiempos post-teotihuacanos, que vivían en pequeñas aldeas, pues están en los círculos rojos dispersos por todas partes, mientras que las personas que vivieron en Teotihuacán, en la ciudad de Teotihuacán, son los cuadritos de color azul. Este dato, lo que nos dice, lo relevante de este dato, es que al estar concentrados en este espacio los teotihuacanos, significa que todos ellos tenían una dieta muy similar, aunque hubiera gente de más alto nivel o de menor nivel, todos tenían una dieta muy parecida. ¿Por qué razón? Pues porque los teotihuacanos se alimentaban de lo que daban los sistemas de abasto que disponían. No se trataba de que los teotihuacanos salieran al campo a buscar su alimento, sino que existía un sistema de abasto dentro de la ciudad que permitía a la gente disponer de alimento, y así los teotihuacanos podían dedicarse a las labores que eran para el gobierno lo fundamental, los talleres, para el trabajo de la lítica, para el trabajo de la obsidiana, actividades comerciales. O sea, la gente hacía trabajos, trabajaba en muy diversas cosas, y el alimento pues lo proporcionaba el gobierno a través de diversos sistemas. Eso significa que esta imagen de lo que actualmente conocemos en México con el nombre de tianguis, pues fue algo que posiblemente surgió desde tiempos bastante antiguos, por lo menos desde el momento en que aparecieron las primeras ciudades como Teotihuacán, y esto pues necesariamente nos divide a la población de todos estos lugares en dos: aquellos que trabajaban en diversas actividades y que buscaban el alimento en lugares como estos, en los tianguis, y aquellos que se dedicaban a la producción del alimento y que eran los que llegaban ahí a comerciar. Entonces, con esto, pues también podemos ver cómo desde tiempos prehispánicos existió un esquema de abasto, de manejo de alimento de manera bastante compleja, bastante completa, lo cual pues debemos de tomar bien en cuenta para alejarnos por completo de la idea de que los pueblos prehispánicos solamente sabían comer maíz que cultivaban y que fuera de eso no se alimentaban de prácticamente nada. Al contrario, podemos decir que las poblaciones prehispánicas del México antiguo eran poblaciones muy sofisticadas en cuanto a sus esquemas de manejo de alimentos, de aprovechamiento de los recursos alimentarios, y sin duda eran pueblos muy bien nutridos. Entonces, como conclusión, podemos ver que en la actualidad existe muchísima información que nos lleva a ideas muy diferentes de lo que se pensaba antes respecto de lo que fue la alimentación en tiempos prehispánicos. Los alimentos de origen animal siempre fueron abundantes y diversos, no importa la época, simplemente se aprovechaban los recursos disponibles, pero sin embargo, pues la carne se manejaba siempre con cuidado, bajo esquemas de pensamiento, donde se buscaba esta unión entre lo terrenal y lo simbólico. Obviamente existió gente en tiempos prehispánicos que consumía más carne que otras, como decía respecto de los guajolotes y los gobernantes,
pero esto no era causa, o más bien no era producto de que no hubiera alimento, sí lo había, pero pues por circunstancias personales, cargos públicos, en fin, pues había quienes disponían de más recursos y quienes pues más bien se alimentaban de otros recursos de otras maneras, obtenidos de otras maneras. Y pues realmente vemos que en la actualidad mucho de este esquema de alimentación tradicional desde tiempos prehispánicos lo seguimos teniendo. Eso significa que toda esta gama de recursos, de platillos, de sabores, aún están presentes en nuestra realidad actual. Vale la pena tomarlo bien en cuenta y continuar con él, puesto que a fin de cuentas es parte de nuestra esencia, parte de nuestra tradición, parte de nuestra historia y también parte de nuestros gustos, porque difícilmente podemos encontrar persona en el mundo que no, alabe la cocina mexicana y que no se sienta realmente a gusto, satisfecho al probar uno de los muchos platillos que tenemos en México y que disfrutamos como mexicanos que somos. Y bueno, pues eso es de mi parte todo. Les agradezco muchísimo el espacio que ustedes me han dado. Espero que estos minutos hayan sido de su interés y pues nos veremos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al Colegio Vizcaínas. Muchas gracias a la doctora Ana Rita Valero. Hasta luego.